día mi grupo y yo tenemos el placer de hablarles acerca de la ley de Avogadro. Grado C, con los integrantes del grupo que son Fernando López, Nayeli Chavarría, Diego Barrera, Rubén Sayas y Carlos Rodríguez. Lorenzo Avogadro nació el 9 de agosto de 1776 y murió el 9 de julio de 1856 en Turín, Italia. Además de eso, fue un físico y científico italiano que ejerció su profesión como profesor en la Universidad de Turín. La ley de Avogadro nos dice que en volúmenes iguales de diferentes gases, en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moles. Además de eso, se enfocó y se apoyó en la ley de Dalton y en la ley de Gay-Lussac sobre los vectores de movimiento en la molécula. En su honor se denominó una variable que era una constante, que era la cantidad de una sustancia de un mol, relacionando la proporción entre la masa molar y la masa de un elemento en estado gaseoso. Además de eso, el valor de esta variable es 6,023 por 10 a la 23. Muy buenas, mi nombre es Carlos Rodríguez y en este instante estaría explicando acerca de la fórmula que aplicamos en la ley de Avogadro. Esta fórmula se aplica teniendo en cuenta que a presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional a los moles del gas. Tendríamos que el volumen 1 dividido entre el número de moles 1 va a ser igual o proporcional al volumen 2 y al número de moles 2. Lo vendríamos haciendo como que al 1 lo del inicio y el 2 vendría siendo el resultado o final. Para explicarlo de mejor forma y aplicarlo como tal, tendremos un ejemplo en donde nos presenta el problema que un globo gigante que contiene 3 litros de ozono es perforado y escapan 2 moles de este gas. Si inicialmente el globo contenía 5 moles del gas, ¿cuál es el volumen residual dentro del globo? Podemos ver que cuando hablamos de volumen, vamos a tratar con lo que tendría siendo más cómodo con litros. Cuando hablamos de número de moles, vamos a trabajar con la unidad de medida que es en mol. Entonces, nos vamos hacia los datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, el volumen inicial sería el de 3 litros. El número de moles inicial sería el de 2. Lo igualamos en el que el volumen final no sabemos cuál es. Sería nuestra incógnita. Pero si tenemos el número de moles finales. Si nos vamos a resolverlo, necesitaríamos despejar la ecuación, en la cual tendríamos lo siguiente. El número de moles 2, que sería el número de moles finales, va a pasar multiplicando, ya que se encuentra dividiendo, va a pasar multiplicando al volumen inicial entre el número de moles inicial, B1 entre número de moles 1. Lo igualamos y así vamos a obtener el volumen final o el volumen residual de este globo. Entonces, en cuanto al desarrollo, tendremos que 5 mol va a multiplicar a los 3 litros entre los 2 moles. Aquí también podemos ver que mol con mol se van a ir, lo cual tendríamos la unidad de medida de litros, ya que sea mol con mol. Al realizar esta multiplicación y divisiones, tendríamos que el volumen residual que obtendríamos sería el de 7.5 litros. Ahora yo procederé a hacer un experimento con el que podremos comprobar la ley de Avogadro. Y los materiales que vamos a necesitar es un globo, vinagre, bicarbonato de sodio y 2 botellas, una que nos ayude para contener y la otra para el procedimiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar vinagre y vamos a vertirlo en la botella. No se tiene que llenar todo, pero tiene que ser una medida que
no sea tan poco para la botella, si no, no va a funcionar el experimento. Ahora necesitamos llenar el globo con bicarbonato de sodio y para hacernos más fácil este proceso vamos a llenar la botella. Bueno, aquí ya tengo una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y lo que voy a hacer es que voy a utilizar la botella como si fuera un embudo y voy a colocar el globo para que se pueda llenar de bicarbonato de sodio de una forma más simple. Vamos a retirar el globo de una forma delicada y vamos a proceder a ponerlo en el pico de la botella que tiene el vinagre. Primero lo coloco de esta forma para luego ponerlo así y dejar que caiga el bicarbonato. Y la reacción que produce hace que el globo se infle. Un ejemplo de esto se puede hacer con un experimento casero, con bicarbonato de sodio, vinagre, una botella y un globo. Se echa el bicarbonato de sodio dentro del globo y se echa el vinagre dentro de la botella. Luego se sella la botella uniendo la boca del globo con la boca de la botella. Y cuando se mezclan el bicarbonato de sodio y el vinagre, se crea el gas dióxido de carbono. Este, al aumentar su masa, aumenta el tamaño del globo. Lo mismo puede pasar si el gas se disminuye, el volumen del globo también disminuirá. Llegados a este punto del video, mi persona les explicará la conclusión. Si bien sabemos al principio la teoría de Avogadro no era muy bien acogida, y todo esto debido a la época en que se desarrolló. Si bien esto tuvo un efecto malo y un efecto bueno. Malo en que mucha gente no lo respaldaba y bueno de que finalmente revolucionó el mundo de la química. Y para que todo esto pudiera pasar, como siempre en el mundo de la ciencia y de la química, se tuvieron que hacer muchos otros estudios, muchos otros aportes para otras personas, tratando de solidificar esta teoría. Como bien dijo mi compañero Diego Barrera, se hicieron muchos estudios y finalmente se pudo concluir en que la teoría de Avogadro sí era cierta, lo cual ayudó mucho al mundo de la ciencia y de la química. Muchas gracias.